Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Entre los lenguajes ficticios que de verdad puedes aprender están el lenguaje élfico del Señor de los Anillos, el Klingon de Star Trek, Na'vi de Avatar y el Dothraki de los libros de George R.R. Martin. Otros, como los idiomas de Star Wars o de los Minions, no se consideran completos, por lo que no puedes aprenderlos. En el país africano de Sierra Leona, las personas que quieren tener una licencia de conducir tienen que pasar un juego de mesa en donde contestan preguntas sobre las reglas de conducción, esto antes de hacer una prueba con un coche real. El director Guillermo del Toro perdió su libreta de apuntes en un taxi en Londres, en donde tenía apuntadas todas las ideas para la película El laberinto del fauno. Como estuvieron hablando de cómics y le mencionó al conductor el hotel en donde se hospedaba, pudo devolverle la libreta 2 días después, y del Toro le dio una propina de $900 como agradecimiento. De acuerdo con una investigación, sudar cuando estamos ansiosos o nerviosos es un indicativo para las demás personas para que estén alerta por cualquier peligro. Es una característica evolutiva y también al estar lo suficientemente cerca, el olor que tiene activa la región del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales. La mayoría del maquillaje con efecto nacarado contiene entre sus ingredientes escamas de pescado, específicamente de arenques, que contienen la sustancia que provoca ese color distintivo de forma natural. En 1934 se imprimió un billete de $100,000 de certificado de oro, pero nunca se emitió para el público general. Fue utilizado exclusivamente para transacciones entre bancos de la Reserva Federal, facilitando las transferencias internas de dinero. Es el billete de mayor denominación de dólares que se ha hecho. Durante la producción de la champaña, las botellas tienen que ser volteadas diario para que no se les acumule sedimento, mientras que en algunas fábricas se hace con máquinas. En las productoras tradicionales tienen a personas que deben voltear hasta 40,000 botellas cada día. Lograron germinar unas semillas de hace 2000 años, que fueron encontradas en un sitio arqueológico en Israel. El resultado fue una especie de palmera de dátiles que estaba extinta. El primer japonés que viajó a México fue Hasekura Tsunenaga, que llegó a Acapulco en 1614, con el propósito de establecer una relación comercial con lo que se conocía en ese momento como Nueva España. Existen varios monumentos en su honor en México. Las peleas de grillos son un hobby y una actividad de apuestas que era muy popular en China desde tiempos de la dinastía Tang, hace alrededor de 1000 años. Pierde el primer grillo que deja de pelear o sale del campo de batalla. Actualmente se sigue practicando como una tradición. Entre el 30 y el 39% de las personas en Vietnam se apellidan Nguyen, que es el apellido más común en el país. Proviene de una dinastía. Hay países que tienen el problema de la extinción de apellidos, favoreciendo solo los más populares. Construyeron un castillo en Francia utilizando solo métodos que existían en la Edad Media, en el siglo XIII. El proyecto comenzó en 1997 y lo acaban de terminar en el 2024. Incluso el vestuario de las personas que contribuyeron con la construcción era de la época medieval y los materiales fueron obtenidos localmente. La primera película de Rocky, que eventualmente generó una franquicia multimillonaria, fue producida con un presupuesto bastante ajustado de poco más de $1 millón en 1976. El protagonista Sylvester Stallone incluso tuvo que vender a su perro porque estaba luchando financieramente antes de que la película se vendiera. Afortunadamente pudo recomprarlo después del éxito de la película. Las hormigas cortadoras de hojas no comen hojas, en realidad solo cortan los pedazos para cultivar hongos, los cuales después sirven como su alimento. Están entre los animales que tienen la estructura social más compleja del mundo. El lenguaje de programación Python se llama así por el popular show inglés de sketches Monty Python. El creador de este lenguaje quería darle un nombre único, misterioso y corto, y eso fue lo que se le ocurrió. En una prueba clásica de disonancia cognitiva, le pagaron a participantes $1 o $20 por hacer la misma tarea de 1 hora que era especialmente aburrida. Cuando terminó, los que habían recibido $1 dijeron que había sido estimulante, mientras que los que recibieron 20 dijeron que la habían odiado.
Los perros suelen inclinar su cabeza cuando quieren reconocer alguna palabra que relacionan alguna actividad, como por ejemplo pasear. Si un perro no inclina su cabeza seguido, quiere decir que no se enfoca tanto en el sonido y responde más a los estímulos visuales. El papiro Westcar, un documento del antiguo Egipto, tiene el primer relato conocido de magia. En él, el rey Khufu pide a un mago llamado Dedi que devuelva la vida a las cabezas de un ganso, un pato y un buey, y lo logra hacer. Técnicamente sería el primer truco de magia de la historia. Para filmar la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, tuvieron que cambiar las leyes de trabajo infantil en Reino Unido a finales del año 2000. Agregaron horas de trabajo a la semana e hicieron más flexibles los horarios para tener clases en los sets. Turquía rompió 14 récords mundiales de velocidad de escritura de teclado entre 1957 y 1995. Esto gracias a que diseñaron un teclado donde se localizan las letras más utilizadas en el idioma turco de acuerdo con la anatomía de las manos. El actor La Roca Dwayne Johnson tiene 2 récords mundiales. En el 2015 obtuvo el récord de más selfies tomadas en 3 minutos. Fueron 105, cuando estaba en la alfombra roja de la premiere de la película San Andreas, aunque ese récord ya fue superado después. Y el otro récord es más interesante. Es el actor que ha sido mejor pagado en su primer protagónico, cuando hizo The Scorpion King y recibió un pago de $5.5 millones. La primera aparición de Charlie Brown y Snoopy en animación fue en un especial de 1965 llamado La Navidad de Charlie Brown, que al principio fue rechazado por la cadena de televisión CBS debido a que no les gustó que las voces estaban hechas por niños sin experiencia y no estaban convencidos por el tema anticonsumista, pero al final sí fue transmitido. La mayoría de los edificios de departamentos en la ciudad de Nueva York se hicieron de 6 pisos, debido a que el servicio de agua de la ciudad podía proporcionar suficiente presión como para que el agua suba solo 6 pisos. Los edificios más altos necesitan su propio tanque y sistema de bombeo. Los antepasados de las ballenas de hace 50 millones de años eran terrestres y parecían como entre perros y zarigüeyas, pero con el paso de los años y las generaciones se fueron adaptando a las condiciones marinas. Existen edificios falsos en la ciudad de París que están hechos para cubrir infraestructura necesaria para la ciudad, como ventilación para el metro y túneles, y para cubrir instalaciones eléctricas y de agua. Algunas incluso tienen pinturas de personas en las ventanas. Cerca de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un canal subterráneo de descarga de agua. Se trata de un espacio gigante por donde puede fluir el agua para evitar inundaciones. En la mayor parte del año es una atracción turística y una locación para filmaciones. Durante la producción de la película Borat, el FBI abrió un expediente y estuvieron siguiendo al equipo, ya que tenían reportes de mucha gente que había visto a un terrorista en un camión de helados, que se trataba del actor principal, Sacha Baron Cohen. La palabra gato en la mayoría de los idiomas más hablados del mundo, como cat, chat, Katze, cat, viene del latín felis catus, que significa gato doméstico. Pero por ejemplo, en japonés se dice neko. En este caso hay teorías, pero no se sabe en realidad exactamente cómo se originó esta palabra. Antes de construir el puente Golden Gate de San Francisco, el plan era hacer un túnel subterráneo para cruzar la bahía, mientras los barcos cruzaban arriba. A pesar de que hacer el túnel era más barato, finalmente decidieron hacer el puente, ya que podía servir como una construcción distintiva de la región, como un monumento. Los billetes de euros de diferente denominación contienen dibujos de arquitectura ficticia de Europa, que se hizo cuidadosamente para que no se pareciera a ninguna construcción real, pero que tuviera las características tradicionales europeas. Poco después, en Países Bajos, construyeron puentes iguales a los de los billetes, incluso del mismo color. Hay un cómic de Justice League de 1999 en donde un héroe acaba con el dictador de un país similar a Irak, lo que provoca que se desestabilice el país, haciendo la calidad de vida de los residentes peor que como estaba antes. Esto es muy similar a lo que sucedió en Irak en la vida real en la siguiente década.
Las plantas surgieron antes que las semillas. De acuerdo con los fósiles, las primeras plantas, que eran similares al musgo actual, se reproducían por medio de esporas unicelulares. Las semillas surgirían 150 millones de años después. El cóndor andino, cuando vuela, solo agita sus alas el 1% del tiempo. El otro 99% solo se queda planeando, utilizando el aire a su favor para flotar. Es una de las aves voladoras más pesadas de todo el planeta. Cada año, el gobierno de China ofrece a 60 estudiantes becas para estudiar en universidades de Corea del Norte, y durante sus estudios, los estudiantes chinos tienen más libertad de lo normal en el país que otros visitantes. Pueden viajar de ciudad a ciudad sin un guía y pueden tomar el metro cuando quieran. Los peleadores de artes marciales siempre están serios porque está demostrado que sonreír antes de un encuentro aumenta las posibilidades de derrota, ya que la sonrisa está relacionada con sentimientos como el miedo y la sumisión. Las aves indicadoras tienen un comportamiento que no se ha observado en ningún otro animal. Suelen guiar a los humanos y a otros mamíferos grandes a panales de abejas. Una vez que el mamífero toma la miel, esta ave se alimenta de la cera resultante y de las larvas. Los buzos nucleares son profesionales que su trabajo consiste en sumergirse en los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares de las plantas para hacer labores de mantenimiento. Es uno de los trabajos mejor pagados por hora, pero también es de los más peligrosos. En la escena del compactador de basura en Star Wars, Mark Hamill, interpretando a Luke Skywalker, quería que el número de serie para poder escapar fuera su propio teléfono, pero esa línea le tocó decirla a Han Solo, así que obligó a Harrison Ford a que dijera su número para que quedara en la película. La ciudad más visitada del mundo en el 2023 fue Estambul, Turquía, con poco más de 20 millones de visitantes internacionales. Es considerada una ciudad puente entre diferentes culturas y continentes, debido a su ubicación geográfica. En 1992, un grupo de jóvenes que querían hacer servicio a la comunidad se metieron a la cueva de Bruniquel en Francia para borrar graffiti y accidentalmente borraron pinturas rupestres invaluables de hace 15.000 años, que representaban a bisontes, y que recientemente se descubrió que podrían haber sido pintadas por neandertales. Las tortugas lagarto o tortugas mordedoras evolucionaron para tener una mordida fuerte como defensa ante los depredadores, porque son demasiado grandes para poder ocultarse dentro de sus caparazones, como las tortugas comunes. Los ingredientes principales de la masa para modelar Play-Doh son harina, agua y aceite, por lo que se puede comer. Cuando se creó en la década de 1930, se iba a utilizar como limpiador de papel tapiz, pero los fabricantes se dieron cuenta que les gustaba a los niños, por lo que se rediseñó como un juguete. En el país de Sri Lanka se popularizó la pesca en zancos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la falta de comida hizo que hubiera demasiados pescadores, que creaban vibraciones en el agua y espantaban a los peces, por lo que los pescadores comenzaron a subirse a estructuras de bambú que los sostenían. Se ha estudiado a las plantas que están de un lado y del otro lado de la muralla china, y se llegó a la conclusión de que comenzaron a tener variaciones genéticas diferentes a partir de la época en la que fue construida, al grado de que podrían empezar a evolucionar en diferentes especies. Los juegos de la NFL suelen durar alrededor de 3 horas, si se cuenta el tiempo para los comerciales y todas las pausas que tiene, pero si sumas el total del tiempo en el que hay acción y el balón se está moviendo, solo son en promedio 11 minutos. En el antiguo Egipto, las parejas se consideraban casadas cuando se mudaban a vivir juntos. Las ceremonias de boda estaban reservadas para la clase alta. Cada vez que respiras, inhalas alrededor de 50 bacterias potencialmente peligrosas para la salud, pero por lo general todas son destruidas por el sistema inmunológico antes de que causen algún daño. Si los astronautas se duermen en una cama no especializada durante muchas horas en gravedad cero, corren el riesgo de despertar con su cabeza rodeada de una burbuja de su propio dióxido de carbono, lo que les va a impedir respirar y pueden sentir que se están ahogando.
El planeta Venus tiene un movimiento de rotación tan lento que tarda el equivalente a 243 días terrestres en dar una vuelta completa, e incluso un humano podría caminar más rápido que eso, mientras que para dar una vuelta completa al Sol tarda solo 225 días terrestres. Eso quiere decir que un año dura menos que un día en Venus. La película Shrek fue originalmente un libro de cuentos para niños. Fue escrito en 1990 y la historia es similar, un ogro que termina casándose con una princesa. Sin embargo, también tiene algunas cosas bastante diferentes, como que Burro casi no aparece, y además Shrek podía lanzar fuego con su boca y tenía mirada láser, algo que no hubiera estado mal que lo incluyeran en la película. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.